Antes de entrar con los temas de los saludos, quiero expresar de manera, por supuesto, personal, el mensaje lo emito yo en este momento y en este espacio, pero, y creo que voy a hablar a nombre de todas las personas, empezando por las dos principales autoridades de la prefectura de Pichincha, de la prefecta Paola Pavón y del viceprefecto Alessandro Tonelo, y del resto de quienes formamos parte del equipo más cercano, expresar el más sentido y profundo mensaje de solidaridad y de pesar por el fallecimiento de la señora Isabel Maldonado Enríquez, madre de una extraordinaria mujer y persona, por supuesto también una profesional excepcional de primer nivel, como es Ana María Larrea. Ayer falleció su madre, que ya venía batallando y luchando por su vida desde hace algunos días o meses atrás, y finalmente ayer su madrecita falleció. Así que de parte de todos quienes hacemos y conformamos el equipo de la prefectura, vale la pena enviarle nuestro mensaje cariñoso a Ana María y a toda su familia por este momento tan triste por el cual está atravesando. Como les decía, una persona que ha sido muy cercana y que además es un ser humano extraordinario como Ana María, además de ser una profesional de muchísimos quilates. Actualmente desempeñándose como directora ejecutiva del CONGOPE, antes como secretaria de Planificación y Buen Gobierno de la Prefectura de Pichincha, y también colaboradora muy cercana durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Así que nuestro mensaje de solidaridad y de mucho cariño en este momento para Ana María y para toda su familia. Les invito, como todas las mañanas, hoy, por cierto, miércoles 4 de septiembre, como también nos recordaba el profe, les invito a que participen votando y opinando con respecto de la inquietud planteada en nuestras transmisiones, ¿no? Saludos de paso a quienes están conectados en FM 95.3, 94.5 y quienes nos siguen a través de la señal que generamos en las plataformas digitales y canales de redes sociales como YouTube, Facebook, Twitter. En mi caso particular, saludos también a las personas que se van conectando en TikTok, como doña Jackie Utreras, que nos saluda desde Solanda, en el sur de Quito. ¿Está de acuerdo con la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de destituir a los consejeros de Participación Ciudadana, sí o no? Esa es la pregunta planteada para hoy, que es uno además de los tantos temas polémicos sobre los cuales abordaremos en un comentario que será flash, porque vamos a tratar de establecer obviamente contacto con una de las funcionarias que ha sido notificada ya por el Tribunal Contencioso Electoral para saber qué es lo que corresponde, ¿no? Porque no es una decisión de última instancia esta, hay un espacio y un momento de apelación, le queda ese recurso a los 4 vocales, 2 suplentes y 2 titulares que han sido destituidos por el juez Fernando Muñoz. Así que trataremos de abordar de manera flash todos los temas que tenemos para hoy, que además son muchísimos, ¿no? Ayer empezábamos la jornada y cerramos de paso la jornada con 2 lamentables y trágicos accidentes de tránsito. El uno ocurrido en la vía Pifo Papayacta, donde hubo 9 personas fallecidas y más heridos, y después en horas de la noche en la ruta Cosas, que es una de las vías que conecta Quito desde la Panamericana con el aeropuerto de Tababela, donde hubo también una persona fallecida y heridos. Nuevamente hacer un llamado primero a los ciudadanos, que somos los responsables cada vez que vamos detrás de un volante, de un vehículo, de un auto, de una camioneta, de un camión o de un manillar, de motocicleta, del vehículo que fuere, a ser conscientes de que, más todavía cuando llevamos pasajeros, como ocurrió en el accidente de la mañana, a ser conscientes de que estamos transportando y movilizando personas,
de que no estamos siendo responsables de cualquier cosa, sino de vidas, de seres humanos. E incluso si es que estuvieran llevando mercancía, tendrían que ser responsables porque finalmente en juego está la vida de cada uno de nosotros, de los conductores, de ustedes, de los conductores, para que seamos mucho más prudentes y mucho más cuidadosos a la hora de conducir. Lo de ayer fue lamentable, empezar y cerrar la jornada además con 2 trágicos accidentes. Ya después tendremos tiempo y nos pondremos a hablar de la congestión que generaron, como el de ayer de noche en la ruta Cosas, pero lo primero es a cuidar la vida propia y la vida del entorno, ¿no? De quienes son nuestros copilotos, de quienes son nuestros pasajeros, de las personas que están alrededor. Muchas veces estos accidentes también generan daños colaterales, ¿no? Una pobre persona que estaba circulando por ahí y que se le cruzó un camión al que se le fueron los frenos y perdió la vida. O un transeúnte, o un ciclista, o un motociclista, en fin. Después, ¿qué tuvimos? Probablemente más de lo mismo, más show, de un país, además, y en un país que no termina de escapar al conflicto, y que vive del permanente conflicto, y de un conflicto político que además hace que los ciudadanos no encuentren soluciones a los problemas que más nos aquejan y que más nos asfixian todos los días. ¿Cuáles son esos problemas? Creo que lo hemos conversado con ustedes hasta el cansancio, todas las mañanas, todos los días, en todos los espacios. Es de lo que se quejan ustedes en las redes sociales, es de lo que nos quejamos nosotros en las redes sociales: seguridad y situación económica, en donde está empleo, deudas, en fin. No vemos un momento de solución para todo eso, mientras en este país la clase política ha hecho del conflicto su modo de operar y su modo de vivir y de subsistir. Todos los días somos testigos de un escándalo en este país. Mientras tanto, los problemas que, insisto, aquejan a los 18 millones de ecuatorianos no se solucionan. Y todos los días, además, es un capítulo nuevo en una novela que no sabemos cuánto más va a durar. Y además de esos capítulos de la novela, hacen que nosotros nos distraigamos de capítulos que todavía no hemos cerrado, o que no han sido del todo abordados, como por ejemplo uno de los que abordamos ayer durante la primera entrevista, que es lo de las revelaciones de los chats entre la fiscal y el señor, entre la fiscal Salazar y el señor Aliaga. Ese es un tema que no ha sido abordado por la gran prensa, por los grandes medios en este país. Pero no, hay que pasar la página porque apareció por ahí un académico que se inventó unas cifras y que nos habla de supuestos muertos que se habrían escondido durante 10 años. Y todavía no terminan porque a eso sí le han dado, y todo el espacio del mundo. Y no estamos todavía terminando de procesar a los académicos que han tratado de contrastar esos números delirantes de esta persona, y ya nos aparece una nueva crisis energética, y ya nos empiezan a anticipar desde el propio gobierno lo que vamos a vivir en los próximos días y meses. Entre que se termina septiembre y arranca octubre, probablemente el Ecuador estará nuevamente padeciendo de apagones. ¿Y cómo nos lo dice el gobierno nacional? A través de una denuncia del ministro de Defensa, no del ministro de Energía, del ministro de Defensa, replicando más o menos la misma estrategia, muy parecida a la que hiciera pública el gobierno para anticiparnos de los apagones el pasado mes de abril, cuando estos eran inminentes y cuando el gobierno además no había enfrentado la crisis de la manera en que debía hacerlo, cuando no se había invertido un solo centavo en generación eléctrica y demás, y todos los componentes que giran alrededor del tema energético. Lo más fácil fue hablar de un supuesto boicot, que lo publicitó el presidente durante un evento, de estos en los que entrega supuestamente becas, alguna cosa por el estilo. Ahí habló de un complot, ¿no? Habló de los HDP y no sé qué cosas más en ese momento. Y
presentaron una denuncia que hasta el sol de hoy no sabemos qué consecuencias ha tenido la denuncia. Denuncia en la cual se incluía a una de sus más altas funcionarias, la ministra Andrea Arrobo, quien estaba a cargo de la Secretaría de Energía, Hidrocarburos y Minería. ¿Qué ha hecho la Fiscalía durante este tiempo con la supuesta denuncia de boicot o de complot? No sabemos. Ayer apareció el ministro de Defensa, no sé si tenemos el video, Meli, me avisas si es que es así, si no, no tenemos. Bueno, resulta que ayer aparece el ministro de Defensa, el señor Lofredo, advirtiendo de un posible complot para agravar la situación energética del país. Y les voy a leer dos notas de dos medios de comunicación privados sobre el mismo tema, pero con un abordaje y un tratamiento y declaraciones totalmente diferentes. La una de carácter política, el ministro de Defensa, hablando de temas energéticos. Según el funcionario, personal de inteligencia militar está investigando los actos vandálicos denunciados este lunes 2 de septiembre por Petroecuador. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, advirtió este martes 3 de septiembre que existe un posible complot para agravar la situación energética del país. Nota del portal digital de Coavisa. Abren comillas, citando las frases de Lofredo. La evidencia de esto es del robo de cables, afectación a las tuberías y la intromisión de personas que para intentar detener la producción en uno de los pozos petroleros, dijo el funcionario en el marco de la rueda de prensa que ofrecen los titulares de Policía Nacional, Fuerzas Armadas y los Ministerios de Defensa e Interior, instituciones que conforman el denominado bloque de seguridad. Este lunes 2 de septiembre, Petroecuador habría informado de vandalismo, problemas de generación eléctrica y corrosión de tuberías que afectaron la producción petrolera en Napo, Orellana y Sucumbíos. De acuerdo a la empresa petrolera, los delincuentes sometieron al personal obligándolos a apagar la generación de crudo hasta los pozos. De acuerdo a Lofredo, estos hechos están siendo investigados por personal de inteligencia militar. Esta no es la primera vez que el gobierno de Daniel Noboa denuncia una posible organización para afectar el servicio público. En abril pasado, en el marco de la crisis energética y los apagones, el Ejecutivo culpó a la ex ministra de Energía Andrea Arrobo y a exfuncionarios del Ministerio de Energía y Minas de formar parte de una red que intentó sabotear el sector eléctrico. Eso decía Coavisa. Sobre el mismo tema, crisis energética. Acá estábamos hablando de supuestos atentados en pozos petroleros. Estos mismos días, varios medios de comunicación han puesto en evidencia la sequía que está sufriendo la zona austral del país, con fotos y videos de cómo el río Tomebamba se está quedando seco. Y a propósito de ese tema, en este caso, Diario La Hora recoge la opinión del ministro de Energía, no de Defensa, de Energía, y algunos expertos sobre temas energéticos. El título de la nota de La Hora es "Un gobierno encerrado en sí mismo busca evitar a última hora los apagones". En varias entrevistas recientes, el ministro de Energía, Antonio González, no ha descartado la posibilidad de apagones, pero ha dicho que están trabajando para que eso no ocurra. Todos los días estamos revisando los caudales de los embalses. Colombia restringió la venta de energía porque ellos también están atravesando una época seca. Entonces, a Colombia, ¿qué le compete? Cuidar el bienestar de sus ciudadanos. La crisis puede llegar a tal punto que el gobierno colombiano puede decir, bueno, a mí qué me importa, y lo mismo pensar el gobierno peruano, el chileno y etcétera, ¿no? Si estoy viviendo una crisis interna, primero soluciono mis problemas para después pretender solucionar los problemas del vecino, pero primero arreglo los míos, pues. Si mis hijos tienen hambre y los hijos del vecino también, primero doy de comer a mis hijos, lógico, ¿no? Todos los días estamos revisando los caudales de los embalses. Colombia restringió la venta de energía y tenemos que tomar en cuenta eso. Estamos trabajando para que estos cortes no ocurran, ha expresado el ministro. Hasta hace algunos días se buscó mantener los embalses de las principales hidroeléctricas, pero a costa de importar toda la electricidad posible desde Colombia. Pero desde que el gobierno colombiano restringió la venta a Ecuador, la situación se puso cuesta arriba y el mismo ministro González ha aceptado que han comenzado a vaciar los embalses antes de tiempo, sobre todo de las centrales como Mazar, la central que le culpaban a Correa con influjo psíquico haber vaciado, ¿no?
Esto significa que cuando llegue la fase más dura del estiaje, la época seca, el país no contará con reservas suficientes de agua para evitar apagones. Seguimos dependiendo del cielo o de San Pedro y de los rezos. El problema es que ahora ya no lo tenemos a Santos Alvite para que nos ponga a rezar. Antes por lo menos Santos Alvite nos decía prendan velas, ¿no? Para que no vuelva la oscuridad a las empresas y hogares ecuatorianos. Nos estamos consumiendo el agua de los embalses. El país tiene un déficit actual de 1080 megavatios y la barcaza alquilada con capacidad de generación de 100 megavatios que debería estar ya operando tiene serios problemas de poder estabilizarse en el río, explicó Jorge Luis Hidalgo, gerente manager de Green Power International y consultor empresarial. ¿Cuántos megavatios faltan por cubrir para evitar los apagones? Existen altas posibilidades de que los apagones empiecen a finales de septiembre o inicios de octubre de este año. De última hora y a las carreras, el gobierno de Daniel Noboa, dice Diario La Hora, busca hacer contrataciones de emergencia. La licitación se lanzaría este 2 de septiembre del 2024. Recién en estos días, esta semana, están tratando de llevar adelante procesos flash de contratación para resolver un problema que lo venimos arrastrando como país desde hace un año. Desde el gobierno de Lasso. Para cubrir 780 megavatios de generación, tanto alquilada, una o dos barcazas más, y otro tipo de plantas termoeléctricas en tierra. Negociazo además para los privados. González ha dicho que si se cierra esa contratación sí se podría evitar los apagones, pero también ha reconocido que la llegada de una o dos barcazas adicionales podría concretarse recién en noviembre, es decir, cuando el país ya esté en medio de la época fuerte seca. Los más de 700 megavatios de generación de emergencia, de acuerdo con el mismo González, no costará menos de entre 900 y 1.000 millones de dólares. ¿De dónde va a sacar ese dinero? Se preguntarán ustedes, y claro, leyendo esta nota, y lo primero que me preguntaba yo es ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? El ministro de Energía ha dicho que están hablando con multilaterales para financiar el costo de la energía de emergencia. Es decir, el país va a buscar endeudarse. Y finalmente, la factura la tendremos que pagar ustedes y yo, en un país en donde ya todo es más caro, donde la energía es más cara, donde la gasolina es más cara, donde todo es más caro, porque además nos subieron este año el impuesto al valor agregado. A las contrataciones que se piensan hacer desde el 2 de septiembre se suman otros costos como la energía más cara que nos vende Colombia y la barcaza y las plantas térmicas en tierra que ya se adjudicaron. Así se podría superar con creces los 1.500 millones de dólares. José Alvear, empresario y analista en temas energéticos, a quien le hemos invitado acá en varias ocasiones, asegura que el país debe estar preparado para que no se repita un escenario de apagones similar al que vivimos en abril o a finales del año pasado, con hasta 8 horas diarias de racionamiento energético. Se vienen apagones de 8 horas, a prepararse. Los apagones regresan porque Emel Norte, la empresa que genera, distribuye y comercializa energía eléctrica en Imbabura, Carchi y norte de Pichincha, bajará su generación en un 20%. La pregunta es, ¿qué se hizo para mitigar los efectos de la crisis? José Alvear dice que no se ha hecho nada. Pero otra vez nos vienen a meter el cuento de el famoso complot y del famoso boicot